Bueno, entonces muy buenas tardes, ya casi noche. Eh, este es el CIPAS de refuerzo de la fase 2 de electrónica de potencia. Entonces, para iniciar, entonces quiero comentarles varias cosas. Bueno, primero, permítame, les voy a compartir pantalla. Listo, antes de que se me olvide y por solicitud del director, entonces, bueno, esta es la plantilla que ustedes han venido trabajando para la fase 2. Entonces, algo que el director quería recordarles es que en las conclusiones deben colocar el enlace del video. Enlace del video. De pronto muchos estarán preguntando, ¿dónde va el enlace del video? Bueno, acá va el enlace del video. ¿Dónde está también especificado lo del video? Entonces está en la guía de actividades. Vamos a revisar. Acá, elaborar un video de presentación y sustentación del trabajo individual desarrollado en la presente fase. Entonces, quería como empezar resaltando esta parte para que no se les vaya a olvidar, porque de pronto como en la plantilla no está un espacio para el enlace del video, entonces es importante que lo coloquen en esta sección de conclusiones. Bueno, quería como empezar por esa parte. Eh, que listo. Vamos a empezar por acá, por acá. Listo. Bueno, no me deben olvidar al final diligenciar por favor la asistencia, bueno, grabar ya, que coloqué aquí para que no se me fuera a olvidar. Plantilla enlace del video. Y al final, por favor no me deben olvidar para que firmen la asistencia. Voy a volverlo a colocar aquí al final, como para que de pronto no se nos va a olvidar a todos. Listo, entonces yo voy a hacer una pequeña introducción. Resulta que para esta fase 2 nos piden diseñar la etapa de conversión a CDC y el sistema de control del variador de frecuencia. Entonces son dos circuitos, más o menos. Este sería como un circuito, este sería el otro. Ahorita, pues, con unas especificaciones que yo hice de ejemplo, ahora se las voy a mostrar con más detalle. Nos dice la guía, pues, que el voltaje de entrada es 100 voltios, 120 voltios, la frecuencia de entrada 60 Hz. Permítanme un momento que me está escribiendo acá el director, permítanme un momento. Ah, listo. También para recordarme lo de la asistencia. Bueno, ¿qué hice? Yo hice en la fase 1 un ejemplo para el cálculo de la capacitancia. Pues en la fase 1 nos entregaban dos cuadros y teníamos que calcular la capacitancia, teníamos que definir un voltaje de rizado, el voltaje de continua, definir un voltaje pico, calcular el voltaje pico de la señal triangular y calcular la frecuencia de la señal triangular. ¿Por qué es importante partir de esto? Porque a partir de acá es que nosotros, eh, como esto es un proyecto, entonces lo que se hace en la fase 1 se usa en la fase 2 y así sucesivamente. Bueno, para la fase 2 hice unos ajustes, pues en mi ejercicio. Y puede que les sirva de ejemplo a algunos, porque el voltaje pico de la señal triangular me dio 7.14 voltios. Como vamos a ver, les vamos a mostrar de una vez acá. Aquí voy a mostrar algo acá. Resulta que el voltaje pico pico, mire que aquí dice amplitud pico pico. El voltaje pico pico de la señal triangular, que aquí la tenemos seleccionada como triangular, el máximo son 12 voltios, ¿sí?
Y mire que estamos hablando de pico pico. Entonces, si yo dejo este voltaje pico en 7,14, entonces el voltaje pico pico cuando yo lo configure en Proteus me daría 14,28. Entonces acá solamente me deja 12, entonces tendría que hacer un ajuste muy grande. Digamos que no me quedaría tan preciso. Entonces vamos a ver si por aquí puedo activar algo que se llama lupa, como para mostrarles acá un poco esta parte, ¿sí? Por si no alcanzaban a ver bien ahí. Listo. Esto con respecto a este ajuste que tuve que hacer acá. Entonces ahora en los cálculos voy a hacer un ajuste acá, entonces ya no voy a poner 5 voltios voltaje pico, sino que voy a poner un voltaje más pequeño, como para hacer, bueno, para hacer los ajustes. Entonces ahora voy a regresar nuevamente a estos cálculos. Entonces, teníamos que, en la web conferencia, nos indicaba entonces el director que pues él nos mostraba cómo poner aquí, ampliar este un poquito. Entonces aquí tengo un ejemplo del rectificador de onda completa. Creo que esto aquí como que no me deja. Sí. Entonces acá tengo el puente de diodos, tengo el condensador, la resistencia y tengo el osciloscopio. Entonces ya vamos a ver cómo se hicieron estos cálculos. Bueno, y vamos a mirar qué señal nos está mostrando acá el osciloscopio. Entonces para esto necesitamos el cálculo del condensador, que son 8, en este caso 8,675 milifaradios y 35,53 ohmios. Entonces vamos a regresar acá un momento a los cálculos. Vamos a ver cómo me salgo de esta lupa. Se me perdió la cosita. Ya no está este. Bueno, me está generando como muchos problemas. Yo voy a tratar de ampliarlo aquí lo más posible. Listo. Hablamos que de 8,675 milifaradios y 31,53. Entonces miremos acá. El cálculo de la capacitancia, sí, efectivamente me dio 8,675 milifaradios. Vamos a recordar un poco cómo fue el cálculo. Entonces nos dice el ejercicio que es una corriente de 5,3. Veíamos que la frecuencia se duplica al ser un puente de onda completa. Entonces lo dividimos por 120. Y el voltaje rizado pico pico con un rizado de 0,03 me da 5,091. Entonces lo divido por 5,091 y me da 8,675 milifaradios. ¿Alguna pregunta? No. Profe, disculpe, yo tengo una, es que apenas me pude ingresar a la clase. Sí, Vamos a señor. ver hoy lo de los comparadores y todo eso. Sí, señor. Ok, profe. Sí. Tutor, buenas tardes. Una consulta, ¿esa resistencia se calcula dividiendo el voltaje pico en la corriente
Es que en el CIPAS que tuvimos la vez pasada quedé como confundido porque el profesor nos decía que con el voltaje RMS. Ah, listo, ya les muestro cómo hice el cálculo de la resistencia. Ya les voy a mostrar. Vale, vale, gracias. Javier, bien pueda. Gracias, muy amable, profe. Ese capacitor que puso ahí en su simulación es, digamos, dentro de la lista, es un capacitor en particular, porque, digamos, en la web conference del profe, del director, pues él utilizó uno, ahí se ve, o en las imágenes que mostró. En otros IPAs que hizo, hubo un compañero que utilizó capacitor electrolítico. Se supone que ahí debería ser un capacitor de 200 voltios, pero pues entonces como que no lo he encontrado bien, como con esa especificación. No sé si me puede dar luces ahí. Gracias. Listo. Sí, en la simulación funciona con cualquier capacitor. Yo lo ensayé con electrolíticos, con este que es polarizado, con cerámicos, con todos funciona de igual manera. Pero cuando usted ya entra a seleccionar un capacitor, eh, que esa es la idea, pues una recomendación se las voy a dar de una vez. Yo les recomiendo que inicien primero con componentes genéricos y cuando ustedes ya vean que les funciona, entonces traten de buscar los componentes más específicos de acuerdo pues a la capacidad de corriente y voltaje. Esa es como una recomendación. Gracias, profe. Muy bueno. Listo, con gusto. ¿Por qué la recomendación? Porque también me ha pasado que coloqué algunos componentes muy específicos tratando de buscar que tuvieran una corriente, pues que soportaran una corriente más alta, un voltaje más alto, y a veces la señal se me desfiguraba un poco. Entonces es como que ustedes primero estén seguros de que les esté funcionando bien. Cuando se trabajan con componentes genéricos, digamos que es una forma de simular en, como en un contexto ideal. Sí, cuando ya se le ponen características muy específicas a los componentes, entonces ya empiezan el simulador ya tiene en cuenta como otros factores del fabricante, curvas y eso, entonces ya de Ya. pronto no nos puede resultar Ya. lo que estamos esperando. Es que algo que me pareció curioso fue que en el primer CIPAS que hizo el director, y a mí me pasó exactamente lo mismo en la simulación, cuando uno ponía la señal del osciloscopio a la entrada, no me daba la amplitud. Cuando se cambió esa señal a corriente directa, ahí sí cumplía con la amplitud, pero obviamente eso no debería ser así. Otro compañero mostró su simulación, pero ya con otro capacitor y sí le funcionó bien. El circuito estaba igualito y lo revisé pues bastante. Lo único que vi distinto fue el capacitor, entonces me quedó como la duda. Sí, también puede afectar las versiones de Proteus. Nada más esta tarde, antes del CIPAS, estaba conversando con el profesor Martín y entonces él me mandó una captura de un circuito que él montó, pero él tiene otra versión diferente de Proteus y la señal que le mostraba a él le salía un poco diferente a la mía. Entonces también puede afectar un poco el tema de la versión del simulador. Yo miro quién está levantando la mano. Bien pueda, Edward. Buenas tardes, profesor. Con respecto a lo que dijo el compañero, a mí me pasaba igual que cuando estaba en AC daba un voltaje menor al que debería dar el voltaje RMS. Y en el osciloscopio cuando le daba en DC, sí me daba la onda bien. ¿Cómo solucioné ese? Le coloqué el símbolo de tierra en la señal de alterna a la entrada y enseguida me dio los valores correctos y se estabilizó la onda y en AC y todo. Profe, sí, yo
hice esa mismo que hizo el compañero, porque yo había hecho el circuito basándonos en la clase que hizo el director, pero mirando así videos en YouTube, más o menos asimilé un circuito que estaban haciendo una fuente y hice eso. Al generador de señales alternas se le colocó la tierra, eliminé la después del conversor, la dejé de una sola línea negativa y la línea positiva. Hice las mediciones de tres señales, la alterna, la después del condensador y la parte negativa ya de la corriente directa. Ya en el osciloscopio uno puede señal negativa y sumarla, ahí está la opción, sumar ambas señales y ahí directamente le carga el valor del voltaje directo, el que es. Así fue como yo solucioné mi problema. Ah, George, muy interesante. Si de pronto ahora nos puede compartir lo que usted hizo, sería muy interesante poderlo ver. Listo, profe, ya me conecto en el computador que estoy en el celular y ya vemos. Listo. Listo, entonces vamos a continuar. O sea, todas esas soluciones que ustedes han implementado, para mí están bien, ¿sí? Eh, ¿Qué pasa con Proteus? Que no sabemos muchas cosas digamos, del tema de la configuración, en especial, por ejemplo, el tema de las fuentes. Entonces, es posible que por eso sea necesario aterrizar la fuente. De hecho, no sé si haya alguien que trabaje en la parte eléctrica, de los que están acá. Jorge, ya le doy la. De hecho, pues los neutros de la casa en el transformador, eh, pues van conectados, pues dependiendo del tipo de conexión, van conectados a tierra. Entonces, no sé la verdad, en algunas, en algunas simulaciones si mejora la señal al aterrizar, la fuente de alimentación. Bien pueda, Jorge. Gracias, profe. Profe, es una preguntita con respecto al avance del foro para lo del video. Yo quisiera saber si voy bien, puedo comenzar ya a preparar el video, no sé, a ver si su merced más adelante nos puede retroalimentar con respecto al video que hay que realizar. Gracias. Listo, Jorge, con gusto, claro que sí. Miremos de una vez qué nos dice acá la guía. Dice, elaborar un video de presentación y sustentación del trabajo individual desarrollado en la presente fase. Entonces, lo que se busca es que en un video de 5 minutos usted pueda explicar tanto como lo que hizo en la simulación y mostrar, por ejemplo, las señales de los osciloscopios, ¿sí? Y mostrar, por ejemplo, colocar los cursores, mostrar las mediciones, mostrar, por ejemplo, la señal SPWM, ¿sí? Eso es lo que se busca en el video, que mostrar que el circuito que ustedes hicieron sea que esté funcional, y también mostrar la plantilla, mostrar lo que hizo, hacer un recorrido, la parte de los cálculos. Entonces, eso sería como en esencia, ¿sí? La idea es que sea algo de 5 minutos. Ve, tutor, una preguntita. ¿Toca volver a implementar los cálculos, volverlos a meter de los de la fase 1, volverlos a meter ahí en la plantilla? Sí, lo que esté aquí en la plantilla, por ejemplo, en estos espacios, si tuvo que hacer un cálculo nuevamente, sí, porque acá solamente nos dice cómo diligenciar la Sí, tabla. como el director había dicho que solo era llenar otra vez la tabla con los cálculos, ¿toca volver a meter fórmulas y todo eso de como dio esos cálculos o solo meter los resultados en la tabla? Pues no, acá no nos piden, acá yo no veo que nos pidan nuevamente los cálculos, pero yo consideraría que si usted tiene que hacer algún ajuste
de algún valor, pues pensaría que sería bueno. Por ejemplo, el tema del cálculo de la resistencia. Entonces, pues por acá no está en la tabla, entonces sí sería bueno también como colocar esa parte. O sea, como los cálculos que usted considere pertinentes, los podrían colocar. Bueno, Ah, listo, tutor. Tutor, una pregunta. sí señor. Tutor y compañero, no sé quién me podría colaborar o dónde puedo yo encontrar pues la guía para descargar Proteus o en su efecto algún link pues no sé, online, no sé, pero se me ha dificultado pues la descarga de este porque tengo pues dispositivo iOS. Entonces no sé cómo podría yo realizar esa descarga, porque en el foro todavía no he encontrado el link de descarga o algo así. No sé si alguno de los compañeros quiera contestar. Bueno, en el grupo de Teams se compartió un documento en PDF de cómo instalar el Proteus con la licencia de la universidad. No sé si alguno de los compañeros acá conectados ya lo hizo, quiera comentar algo. Inge, perdona, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Respecto a ese tema, mira que yo tengo un problema, a mí no me ha dejado unirme al grupo de Teams. Yo No sé, tengo el link que comparten en el foro, trato de unirme y me dice, bueno, si ya descargó la aplicación o si lo quiero abrir con esta, pero no me deja unir. bueno, lo que puede hacer es copiar el enlace. No le clic en el enlace, sino que copie el enlace y péguelo arriba en el navegador, ensáyelo así. Lo va a hacer de inmediato. Okay. Por aquí me pueden ofrecer el link para unirme al grupo de Team también. Por aquí está. Sí, sí, Hernán, porque en el grupo de Teams se compartió el PDF, pero entonces voy a buscarlo ahorita en un momento y ya lo voy a compartir por acá también. Acá en el chat les voy a compartir. No es el que ya compartió Tutora, ahí un yo compañero. compartí ahí un link de la licencia de Proteus. Pues lo que Ah, sé es que sirve para Windows, no sé para otro sistema operativo. sí, sí, claro. Listo, muchas gracias. Voy a buscar el de Teams. Ya lo compartieron, listo, muchísimas gracias. Eh, listo, ya lo voy a buscar para compartirlo. Permítame un momento. Mm, Listo, ahí se compartió el enlace. Muchas gracias, John. Ahí también lo compartí. Profesor, ¿puede explicar la segunda parte de la conversión de DC a C? Porque yo tengo la simulación, me funcionan las tres ondas, la triangular, la seno, la invertida, pero la otra, la SPW no me sale, no. Sí, lo que pasa es que vamos por partes. Lo que pasa es que no he terminado la primera, sino que como me han hecho muchas preguntas, pero entonces ya voy a continuar. Voy a volver a compartir. Listo, entonces para el cálculo de la resistencia, entonces lo que van a hacer es, por ley de Ohm, eh,
la resistencia es voltaje sobre corriente. Entonces van a dividir el voltaje de continua que ustedes calcularon en la fase 1 sobre la corriente del motor, que sería 5,3, ¿sí? Entonces eso sería el cálculo. En el caso mío sería 167,15 dividido 3, me da 31,53 ohmios. Entonces, al revisar acá, la corriente que está llegando acá a esta resistencia, acá en la simulación me da aproximadamente de 5,29, muy cercana a 5,3, y el voltaje de continua me da 167 voltios, muy cercano al voltaje de continua, pues, que están en los cálculos, ¿sí? Entonces les voy a mostrar acá, por ejemplo, esto. Si ustedes ven acá, yo aterricé la fuente para poder que la señal me saliera así como la estamos esperando. Miramos, por ejemplo, acá. Entonces acá podemos ver la señal de entrada. Vemos aquí que tiene un voltaje pico de 167, 168, 169. Y vemos la señal rectificada, ¿sí? De igual manera, así como ustedes lo indicaban, si se quita esta opción de DC, bueno, en este caso como que se cae un poquito. Bueno, sí, ya se empieza a caer. Se empieza a caer la señal. Pero en DC trabaja bien, trabaja muy bien acá. Y entonces acá, ¿qué esperamos de ustedes? Que hagan el cálculo, que puedan mostrar acá, que puedan mostrar el voltaje de continua, y pueden mostrar también el voltaje de rizado pico pico. Bueno, eso con respecto a... También pueden calcular el error, si quieren lo pueden hacer. El error respecto de los cálculos con lo de la simulación. Por ejemplo, para el porcentaje de error de la corriente, entonces es el voltaje esperado y el resultado. Entonces sería el valor esperado menos el valor conseguido en la simulación sobre el valor conseguido en la simulación, eso multiplicado por 100, esto en valor absoluto. Para este caso me dio 0.3% de error, y para el voltaje continuo me dio 0.0% de error. Esto es como lo que vamos a construir en la fase 2 y 3. En esta fase 2 estamos con el sistema de conversor AC/DC y el sistema de control de señal SPWM. La idea es que los dos circuitos se encuentren en el mismo, o pueden trabajar en la misma mesa de trabajo de Proteus, no hay ningún problema, pero no hay que interconectarlos, ¿sí?, entre ellos, porque la interconexión se hará a través de la siguiente fase, que es el sistema de potencia. Entonces, miremos por ejemplo acá. La señal SPWM, que es la señal de control que ya vamos a revisar en un momento, entonces viene a manejar lo que es el circuito de potencia, que se va a manejar en la fase 3, y este voltaje que aparece acá, que es el que alimenta este circuito de potencia, este voltaje es este voltaje que tenemos acá a la salida, que serían los en mi caso 168, 169 voltios aproximadamente, que sería el voltaje de continuo. Listo, esta es la estructura para generar la señal SPWM unipolar. Se requiere una señal triangular, se requiere una señal senoidal y una señal senoidal desfasada, 180 grados. Se debe diseñar
dos comparadores y un restador. Como resultado obtenemos la señal SPWM. Entonces, en bloque sería más o menos así. Entra una señal senoidal, entra al comparador 1, entra al inversor y ya la señal seno invertida entra al comparador 2. La señal triangular se compara con la señal seno y se compara con la señal seno invertida. Y las salidas de los comparadores se restan y esa resta da como resultado la señal SPWM. Eso es lo que ya vamos a revisar en Proteus. ¿Qué es lo que tenemos acá? Entonces acá tenemos, bueno, estas son las fuentes de alimentación del amplificador operacional. Tenemos la señal seno, ¿sí? Vamos a mirar acá las características. Entonces aquí le coloqué una amplitud de 3 voltios porque es una señal de control, una frecuencia de 60 Hz. Estos son simplemente la alimentación del amplificador operacional, que está en 10 voltios y en menos 10 voltios. Listo, entonces volviendo acá al diagrama de bloques, entonces necesitamos un inversor. ¿Sí? Primero hay que invertir la señal senoidal. Entonces acá vemos, por ejemplo, el inversor. Acá colocamos dos resistencias iguales. Vamos a mirar acá, por acá tengo la... Entonces acá aparece la ecuación del amplificador operacional como inversor. Entonces si yo coloco las dos resistencias iguales, dice que la señal de salida va a ser igual a la señal de entrada, pero negativa, con un signo menos, porque si yo pongo R2 igual a R1, pues esto me da 1, entonces sería la misma señal, pero invertida. Entonces allí trabaja como inversor. Entonces esto es lo que se hizo acá. Entonces la señal seno B es la misma señal seno A, pero invertida. Vamos a verificar acá en el osciloscopio. Vamos a mirar la señal seno B. Entonces acá tenemos las dos señales. La seno A. Entonces aquí podemos ver que tiene un pico de 3 voltios. No sé si alcanzan a ver. Voy a tratar de amplificarlo un Profe, poco. ¿esos 3 voltios de qué son? ¿Los que alimentan el amplificador? No, Pues, ya le me perdí muestro. ahí. Ya le muestro. Ahí se ve, profe, ahí se ve el número. Ahí se alcanza a ver. Listo, sí. Ya lo voy, de todas maneras lo voy a ampliar para los que están de pronto en celular. Listo. Resulta que volviendo acá, esta es la señal de control. Las señales de control es lo que veíamos en la plantilla también, como este voltaje pico de la señal senoidal de control. Esos son voltajes pequeños, sí, un voltaje que ustedes tenían que elegir entre 3 y como 5, 6 voltios, no recuerdo bien más o menos cuánto decía la plantilla pasada. Entre 3 y 6, pero ya el 6 era 3, muy alto. 5 y 6. Eso, Entre sí puede ser 3.5 y 6. puede ser un poquito menos, puede ser un poquito más, no hay problema, ¿sí? Entonces esa señal de control es una señal de control pequeña. Entonces esos 3 voltios se refieren a eso, esta señal acá. Entonces, bueno, como les estaba mostrando acá, a ver si ya me lo muestra más grande. Toca parar acá la simulación. Profe, qué pena. Sí, señor. Pues no sé, perdone mi ignorancia ahí. Lo que pasa es que a lo que usted simula, aparece el osciloscopio, pero es que no lo veo como tal en el diagrama donde está conectado para que le muestre el osciloscopio, ¿sí me entiende? Ah, ya le muestro, ya le muestro.
Sí, es que por lo menos yo con el Proteus soy muy malo, la verdad. He intentado cacharrar, pero no sé. Vea, eso, por lo menos esos puntos donde usted tiene los punticos de conexión, las flechitas en la izquierda, parte superior, no sé cómo sacar eso, ¿sí me entiende? Donde están más 10 voltios, menos 10 voltios y la señal seno de A, Eso, los generadores. Sí, Esos son como por- conectores, ¿no? sí, acá tenemos como... para no hacer cables. Sí, para no saber. Doctor, una consulta para el manejo de proteos. Arriba, profesor, acá arriba, el siguiente. ¿Acá? Ahí, sí, señor, ahí. Acá, exactamente. Acá están las terminales. Terminal de entrada y terminal de salida. Listo, aquí en esta sección. En estos días creo que tuvieron un CIPAS de Proteus. Estoy esperando que me compartan nuevamente el enlace porque creo que no lo han compartido en el Teams. ¿Alguno de ustedes estuvo en esa? No, yo no pude estar, pero el link ya aparece en la plataforma, en la ¿Ya aparece? información inicial. Bueno, listo. Ya Entonces para el compañero para que lo revise. Entonces, este que dice aquí C9 es como yo haberle puesto un cablecito de aquí hasta acá. Hasta aquí donde dice hasta el C9. generador de funciones. Ok. Ah, eso lo que hace es como reducir cables y eso dentro del circuito como tal. Exactamente, sí, eso es lo único que hace. Profe, qué esos pena. son los Esa señal osciloscopios. seno. Sí. Profe, una pregunta. Esa señal seno B es generada por el amplificador operacional y usted la lleva al osciloscopio. Esa no es generada por un generador de señal, ¿cierto? Y me disculpo pues si la pregunta es muy... O sea, esa es No, generada mire que la señal senoidal la genera Proteus. Aquí está. Seno A. Ok. Seno y se... Esta la genera Proteus. Pero esa es como una abreviatura del generador de funciones o la genera como una Acá, entrada, pero sí por una acá la encuentran, ¿sí? Ok. Por acá la encuentran. Por esta partecita acá genera modo generador, acá encuentran la señal seno, ¿sí? Ok. Gracias. Listo. Bueno, con gusto. Entonces veíamos que listo. Entonces aquí está la señal de 3 voltios. Aquí está la señal invertida también, que es esta azulita. Vamos a ver la frecuencia. La frecuencia dice que nos da un periodo 16,63 aproximadamente. Entonces dividimos, porque ese es el periodo, entonces dividimos el periodo, sacamos el inverso del periodo. 0.060. Lo multiplicamos por 1000 y nos da 60 Hz, ¿sí? Aproximadamente. 60 Hz, que es con lo que estamos trabajando. Lo mismo la señal triangular, eso es lo que esperamos ver en el informe. Que ustedes nos muestren como estas capturas, de que ustedes están como entendiendo lo que están haciendo. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar acá la Doctor, ¿uno frecuencia. cómo hace para ubicar ese rango así y seleccionar? No, solamente le da clic acá, sostenido, y lo sostiene y lo suelta acá. Ah, ya. Entonces, por ejemplo, a ver que se me cerró la calculadora. Entonces, por ejemplo, para mirar la frecuencia de la señal triangular, entonces di 1 dividido 1.1 y esto lo multiplico por 1000. Me da 909, ¿sí? El cálculo es de 900. Entonces, sino que pues esto es aproximado porque es algo aquí como a ojo, digámoslo así. Entonces, y bueno, tenemos una amplitud de 4,25.
Vamos a mirar aquí los cálculos, a ver cuánto nos dio eso. Entonces tenemos aquí que la frecuencia de la señal triangular, de acuerdo a la fórmula que teníamos acá, es la frecuencia de control, que son 60 Hz, por el MF, que en este caso son 15, que sería 60 por 15, serían 900 Hz. Y la amplitud es 4.3, ¿sí? Entonces, esas son las cosas que ustedes deben pues verificar, ¿listo? Entonces ya verificamos la señal seno, la señal, y ya verificamos la señal triangular. Entonces, ¿qué más nos dice? Profe, disculpe, de pronto no quisiera trazarlo, pero no he entendido esa parte de esas señales, no sé cuáles las que está tomando. Ah, bueno, listo, no hay problema. O sea, yo entiendo, ya hice el circuito, el del conversor, ya me dan los cálculos matemáticamente y se aproximan mucho en Proteus. Del conversor, hice la señal triangular y la tengo ahí. Ahora, esas son dos, digamos, tengo esas dos señales, digamos, en una en una conexión aparte, ¿no? Quisiera saber, en lo que usted nos está explicando, ¿en dónde entra la señal DC después del conversor, después del puente, para hacerme entender un poco más, después del conversor, a cuál amplificador o a cuál dispositivo es que ingresa de lo que usted está explicando? Tanto la señal DC como la señal de triangular. Ahí, o sea, tengo esas dos señales, la triangular y la DC que se calculó después del puente rectificador. Ahí, ¿qué hago con esas dos señales? Ellas quedan por separado. De pronto usted entró un poquito tarde a la reunión, porque ya lo había explicado. Sí, Pero profe, así de entonces, pronto rapidez. pero hacia acá es que nosotros vamos, hacia la parte de potencia. Como esta parte de potencia es la que vamos a ver en la siguiente fase, entonces esto queda desconectado. Esto queda desconectado. Esto es lo que vamos a trabajar en la siguiente fase. Esta es la etapa de potencia donde están los MOSFET y donde se conecta el motor. Los MOSFET van a estar alimentados por la parte de C. O sea, esa parte que ustedes tienen de C es la que aquí dice E, que es con la que se van a alimentar estos MOSFET. Y la señal SPWM es la que va a controlar estos MOSFET para generar la señal senoidal y que se pueda hacer el cambio de frecuencia para variar la velocidad del motor. Entonces, ¿en qué parte de lo que se está haciendo es que ya comenzamos a implementar ese conversor y Acá, esas... todo eso está aquí dentro de esto de control. La señal SPWM, esta que está acá, esta señal, todo esto que está acá, señal SPWM, todo lo que vamos a construir está metido en esta cajita de acá. Control. Sí. Para esta guía, la señal SPWM también debemos hacerle un análisis o solo a la triangular y a las dos sinusoidales o a las cuatro. Usted puede hacerle un análisis a todo, o sea, entre más detalle, mejor. ¿Sí? Profe, Sí, señor. qué pena, es que, no sé, yo en lo personal, pues siento que andaba embolatado, Sí. porque es que hasta donde había visto, hasta donde pude entender en la web, solamente pues entendía que tocaba hacer lo que era el conversor y graficar lo que es la señal triangular con los datos calculados, ¿sí me entiende? Pero por lo menos Ujú. ahorita que estoy viendo el CIPAS, nosotros debemos diseñar este circuito que usted tiene ahorita en la pantalla, lo que es el inversor y los comparadores con el diferenciador, perdón. Debemos, Exactamente, sí. debemos hacer este circuito también, ¿cierto? Sí, señor. Todo lo que les estoy mostrando acá, lo que ustedes deben diseñar con los datos que ustedes... Este circuito, pues qué pena, este circuito donde está el inversor, los comparadores y el diferenciador, es todo el circuito SPWM, ¿cierto? Exacto, ese es todo el circuito SPWM.
Ah, ahí es donde entra lo que nos dice la guía de construir el software con el sistema de control para el conversor DC a C. Ese es el que Esa- es de DC a C. Exactamente, sí. Todavía falta, ¿no? Todavía falta porque Sí, lo que nos entrega la señal SPWM es esto, ¿cierto? sí, Pero señor. acá escondida está la señal, está Senoidal, escondida una señal senoidal, que es ¿sí? la que va hacia el motor. Que es la que va hacia el puente H. Ah, Y el puente H es el que controla ya el motor. O sea, el puente H es el que convierte esto en una señal seno, que es lo que ustedes van a ver en la otra fase. claro, sí. Es que esa era como la confusión que tenía, pues pienso que no soy el único, pero creo que sí era la confusión que había entre qué era como tal lo que nos tocaba construir en esta guía que hay que entregar. Ustedes Aparte del... deben entregar esta señal SPWM y deben entregar esta señal DC Sí, con esta corriente. ya ese lo tengo diseñado, sino que es que en la web como tal no nos decían pues explícitamente que debíamos hacer cómo construir la señal SPWM, que era el conversor de DC a C. Sino que ahorita que estoy viendo es que me doy cuenta de que hay que pues, diseñarlo con los comparadores y el inversor que tiene usted acá arriba. Exactamente. Entonces volvamos un poco aquí como a la teoría de esto. Esta imagen es muy diciente, ¿cierto? Entonces tenemos la señal senoidal, tenemos la señal seno invertida y tenemos la señal triangular con los cálculos que hicimos en la fase 1. ¿Qué pasa? Viene unos comparadores, ¿cierto? Viene unos comparadores. Entonces, ¿qué hace? Comparamos la señal seno con la señal triangular y nos da esta señal de arriba. Comparamos la señal seno invertida con la triangular, nos da esta señal de abajo. Y cuando restamos estas dos, que para eso es el circuito diferenciador, cuando la restamos, ¿qué pasa? Si yo tengo un alto aquí más largo y tengo este alto más cortico, me queda este alto cortico. Entonces mire que de estas dos me sale la señal SPWM, ¿sí? Entonces si yo les muestro, por ejemplo, la salida del comparador acá, comparador A y comparador B, son las señales que ustedes están viendo, son las señales que ustedes ven acá, son estas dos. Y al restar esta con esta, al restar estas dos, entonces se genera la señal SPWM. ¿Por qué les muestro esto? Para que cuando lo estén montando en Proteus, ustedes digan, ah, sí, me da una señal parecida a mostraron, sí, nos dan más o menos esta. Y al restarla, al pasarla por el restador, entonces les muestro. Mire que este es el diferenciador y la entrada del diferenciador es el comparador A y el comparador B. Estas son las señales de entrada y la salida sería la señal SPWM, que es la señal que está acá. ¿Sí? Ya para el cálculo de cada uno de estos, como les venía mostrando, entonces por ejemplo pues es simplemente copiar prácticamente el circuito. Ustedes pueden colocar acá diferentes resistencias, pero por Pues qué ejemplo pena. ¿sí? El Word tiene la vista bastante pues, grande, está en 230, está como muy amplio. El Word. Sí, está en 230 el zoom de pues, la pantalla del Word. No, déjelo así, Se ve así se bien, ve bien, avancemos, así se ve bien, compañero. Ige. Pues yo lo veo normal aquí, pero yo miro si hay alguna pregunta por acá. Listo, no sé si hay alguna otra pregunta.
Edward, bien pueda. Profesor, con el tema del circuito, ahí vemos cuatro comparadores. El circuito físico es un solo integrado, ¿verdad? El LM324 es un solo integrado y tiene esos cuatro. Ah, ya le entiendo, sí, sí. Sí, exactamente. El LM324 tiene 4 amplificadores operacionales. Sí, exactamente. Sí, porque es que De hecho, en no la hay guía necesidad. sí, disculpe, Sí, siga. sí, bien, bien pueda. De hecho, no hay No, sí, necesidad porque, de alimentar los 4. Solamente con alimentar uno es suficiente. ok, por eso, porque quería saber si la falla mía era por eso, porque solo alimentaba uno solo y No, quería saber si tenía. acá me doy cuenta de que es uno solo porque, vea, se llama U1, U1B, U1C, U1D. Entonces todos son el mismo U1, entonces es el mismo integrado. Entonces estas alimentaciones no son necesarias. Solamente con que alimente uno es suficiente. Tutor, una pregunta. Sí, Disculpe, señor. ¿ahí por qué puso exactamente más 10 voltios y menos 10 voltios? Ah, bueno, lo que pasa es que estos amplificadores operacionales se deben alimentar con un voltaje positivo y uno negativo, pero puede ser 10, puede ser 9, puede ser 12, no hay ningún problema. Ya es cuestión de Pero que vayan debería ser un más 10 y un menos 10. Por ejemplo, en el componente práctico que voy a hacer ahora, debería ser más 10 y menos 10, no más 10 y GND, sino más 10 y menos 10. Ah, sí, claro, que sea el mismo voltaje, pero el uno positivo y el otro negativo. Ok. También lo pueden hacer colocando dos fuentes en serie. También acá, pues por facilidad, pues en el laboratorio tiene que ser con dos fuentes en serie, pero acá, pues por facilidad, se coloca de una vez la fuente negativa. Pero también Y se pudo haber acá simulado las dos fuentes en serie. en el componente práctico nos solicitaron 4 integrados LM324. Con uno solo puede hacer la práctica, ¿verdad? Venga, verifiquemos acá algo. M324. Sí, ahí viene con los cuatro amplificadores, sí. Viene con los 4. No recuerdo bien la práctica si necesita más amplificadores, pero si requiere solamente 4, sí. Con uno solo tendría suficiente, pero no recuerdo bien la práctica en estos momentos cuántos amplificadores necesite. Entonces, muchachos, pues la idea es motivarlos a que hagan los montajes. Estos circuitos ya se demostraron en la webconferencia. Eh, mm, la mayoría de los cálculos se hicieron en la primera fase. Entonces es cuestión de que... Ah, bueno, el compañero nos iba a compartir fue George, ¿cierto? George Steven. Señor, sí, señor.